agosto del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Y empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Y nos acompañan Cynthia Viteri, candidata a alcalde de Guayaquil por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. La proclamación de la candidatura por el alcalde Jaime Nebot plantea también el desafío de llenar un sillón que históricamente ya no solo pertenece a Olmedo. Si tiene dueño el sillón de Olmedo, el pueblo de Guayaquil lo dirá en las urnas. También estará Ramiro Román, abogado de la familia Gávila. El misterio de las amnesias y las desapariciones continúa envolviendo al informe del perito en el caso Gávila. Una dura tarea para el fiscal general cuando la estrategia de los involucrados es restar certeza a la investigación. Y además nos acompañará Guillermo Abad, el director ejecutivo de Justicia Vial. La tragedia en las carreteras de la República alcanza un medio de transporte extranjero también, y el presidente de la República corta cabezas en una autoridad vial que sistemáticamente no funciona. No es un problema de uno o dos accidentes. La inseguridad vial acecha todos los días en calles y carreteras. El expresidente Rafael Correa y al menos 20 exfuncionarios de su gobierno fueron glosados por Contraloría con $22 millones. El organismo de control detectó irregularidades en la emisión de certificados de tesorería emitidos por el Ministerio de Finanzas que no fueron contabilizados como deuda pública. El expediente pasó a la Fiscalía General del Estado. La emisión de certificados de tesorería conocidos como CETES, es decir, papeles que entregó el Ministerio de Finanzas al Banco Central a cambio de dinero en el gobierno del expresidente Rafael Correa, presenta irregularidades según un informe de la Contraloría General del Estado. Es por ello que el organismo de control predeterminó responsabilidades administrativas con una glosa de $144.921 y otra de más de $22.174.000 por responsabilidades civiles en contra del exmandatario y al menos 20 exfuncionarios de su gobierno. Así lo confirmó el contralor Pablo Cele durante un evento de las Contralorías de Sudamérica. Responsabilidades que hoy se sancionan con predeterminaciones de orden civil y de orden administrativo. Una de las observaciones detectadas por la Contraloría es que estas operaciones con el Banco Central en el anterior gobierno no generaron liquidez a la caja fiscal y su documentación fue declarada como secreta. Roberto Aspiazu, miembro de la Veeduría Ciudadana designada por la Contraloría para seguir los exámenes a la deuda pública del anterior gobierno, agrega que estas transacciones no fueron incluidas en el reporte de deuda pública del país. Una deuda que no fue autorizada y tampoco fue registrada, ambas cosas. Y desde ese punto de vista se violenta la ley, lo cual determina estas responsabilidades de la glosa que estamos comentando. Y recuerda que la Contraloría ya entregó los resultados de algunos exámenes de la deuda pública a la Fiscalía. Por ello, hace un llamado a esta institución. Hasta ahora no conocemos cuál es el trámite que el informe de auditoría externa de deuda pública de la Contraloría ha tenido en la Fiscalía. Quienes tienen glosas administrativas pueden presentar sus descargos en un plazo de 30 días, mientras que para glosas por responsabilidades civiles, el plazo de descargo es de 60 días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Las glosas pueden ser desvanecibles y la historia de sus recaudaciones no es como para llenar de orgullo a nadie. Lo valioso de estos hallazgos reside en que constituyen precedentes para que no se repita en el régimen interino 2018-2021 establecido para la deuda pública por encima del techo de la ley. Todos los abusos que constató Contraloría en el periodo 2012-2017, que dejaron pintadas en la pared a la Constitución y a la ley mediante espurios reglamentos y órdenes ejecutivas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El alcalde Jaime Nebot, líder social cristiano y de Madera de Guerrero, proclamó ayer a Cynthia Viteri candidata a alcalde de Guayaquil, destacando lo siguiente. Cynthia no es Nebot. Hace 18 años también dijeron Nebot
no es León. Y precisamente hace 18 años, en agosto del año 2000, cuando asumí por primera vez la alcaldía de Guayaquil, le dije a León Febres Cordero con respeto y determinación: mi ciudad me obliga a igualarlo y superarlo para hacer de Guayaquil aún más ciudad. Y le dije: el sillón que hoy día pertenece a Olmedo y a Febres Cordero, si doy de mí todo lo que tengo que dar, quiero que algún día se reconozca también como el sillón de Nebot. Y León fue León, y Nebot es Nebot, y Cintia, tú eres Cintia, y algún día el sillón de Olmedo, de Febres Cordero y de Nebot será también reconocido como el sillón de Cintia Viteri. Hago votos por eso. Cintia Viteri, candidata a alcalde de Guayaquil. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación y un abrazo a quienes nos escuchan. Esta programación la compromete. ¿Con qué la compromete? Con hacer crecer mucho más esta ciudad. Alfredo, cuando la vara es muy alta, el esfuerzo por superarla tiene que ser igual de grande. Para mí ese es un desafío inmenso y algo que dentro de mi corazón permanece todos los días hasta el año que venga, donde se podrán hacer realidad, completar todo lo que nos falta en obras y servicios, trabajar en todo lo que tenga que ver con generación de empleo. Por ejemplo, extender los microcréditos, poder ayudar a la gente desde la asamblea hasta las calles y con el aparataje municipal en lo que a nosotros nos corresponda en el tema seguridad y sobre todo lo que ya empecé a hacer desde ahora, a rescatar, desintoxicar y reinsertar a la sociedad a los jóvenes que sufren adicciones, sobre todo de una droga tan peligrosa como es la H. Ya tenemos 70 jóvenes desintoxicados sin ser un programa municipal, ahora están salvando vidas porque se están entrenando en la Cruz Roja, dejaron de necesitar ser salvados para entrar a salvar y ayudar a los demás. Para mí, el objetivo fundamental de la alcaldía de Guayaquil son las familias. Son problemas muy profundos de los que adolece el país, de los que conozco por mi candidatura presidencial, por mi ejercicio profesional durante todos estos años. También le llegan a Guayaquil el desempleo, la inseguridad, las drogas, y para mí todo eso envuelve a la familia. Y por eso es importante. En el año 2000, cuando Jaime Nebot asumió el compromiso de ser como alcalde por lo menos igual a Febres Cordero, dejó las huellas de sus propias iniciativas que en algún momento incluso lo distanciaron del líder social cristiano. ¿Cuál será el énfasis especial de su administración en caso de ser elegida? Ha mencionado algunos, pero tiene que haber alguno en especial. En especial la familia. Para mí la familia es fundamental. Sin gente no hay ciudad, Alfredo. Si las personas que viven en Guayaquil están mal por la inseguridad, por el desempleo, por las drogas, por todo lo que los agobia, dime, la ciudad hermosa, ¿quién la disfruta? Para mí lo fundamental o el objetivo de mi alcaldía será primero terminar con todas las obras y servicios que aún hacen falta. Y en segundo lugar, poderme preocupar intensamente, y nosotros no solamente pensamos, nosotros hacemos, nosotros no soñamos, nosotros ejecutamos, poder ejecutar todo lo necesario, creando microcréditos para poder desarrollar emprendimientos, empleo, desarrollo económico de Guayaquil, poder lograr que en la asamblea con nuestro bloque se aprueben las leyes que benefician a los delincuentes y que han llenado de drogas también a la ciudad y al país, y a la par aquí en Guayaquil poner centros de rehabilitación para los jóvenes que dependan del municipio de Guayaquil, para que las madres no tengan que pagar 400 o 600 dólares en este momento en centros privados, y poder también llevar las clínicas móviles en el tema de desintoxicación de la droga a cada barrio, a cada rincón de Guayaquil. La familia es mi núcleo. Para la alcaldía de Guayaquil, para el próximo periodo, a eso me voy a dedicar. La posibilidad de no ser elegida existe a pesar de la sólida plataforma de su lanzamiento. Jimmy Jairala delinea ese desafío. Veamos. Yo aspiro a ser candidato a alcalde de Guayaquil en el evento en que la convención de finales de este mes de Centro Democrático así lo plantee. Decirles a los contendores que
les propongo si es que soy candidato, les propongo una campaña limpia, una campaña de ideas, una campaña de propuestas, una campaña sin ofensas, sin vejámenes, sin descalificaciones, porque Guayaquil, después de 26 años de administración, en la cual a León Febres Cordero y a Jaime Nebot les debo un agradecimiento, hoy ya pasó la página, ya votamos sí, ya votamos porque Jairala no puede ser prefecto nuevamente y porque Nebot no puede ser alcalde. Hay que mirar hacia adelante. Tenemos dos posibles candidatos, la señora Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano y Jimmy Jairala posiblemente por otra tendencia. Bueno, pues vamos a hacer, en lugar de una guerra de injurias, una guerra de ideas, de propuestas, que es lo que yo planteo. ¿Acepta la guerra de ideas? La guerra de ideas ha sido lo que nos ha motivado siempre, pero no solamente ideas, Alfredo. Nosotros somos gente que ejecuta obras, que hace realidad sueños que tiene la gente, pero ojalá y la propuesta se respete desde la misma persona que la ha hecho expuesta aquí a través de su medio de comunicación. Y le digo por qué, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sale en su misma página oficial o sus cuentas en redes. Paren los calificativos, paren los agravios, relacionar o mencionar a ciertas personas con calificativos. No va a ser más grande esta ciudad, al menos ese no es mi estilo. Yo estoy concentrada en trabajar, Alfredo. Cuando tú ves en las calles personas, madres que llevan chicos de 13 años intoxicados con la H y que sus dos hermanos mayores también están en lo mismo y van padre y madre a las brigadas, ¿tú crees que a mí me queda tiempo? ¿O ustedes, ciudadanos, creen que me queda tiempo para pensar en lo que dijo o no dijo otro candidato? Lo que pasa, Alfredo, es que esta elección no se trata ya de que un partido político o un candidato X, no importa cuántos candidatos se presenten. Aquí nos estamos jugando el futuro de las próximas décadas. O lo arriesgamos todo, o mejoramos lo que tenemos, o retrocedemos. No hay otro camino. Y esto no tiene ni sello político ni partido político alguno. De eso se trata esta elección. Bueno, no hay sello político en eso, pero Jaime Nebot le puso un sello a su obra, la regeneración urbana que se ha repetido a lo largo y ancho de las cabeceras cantonales de la República y que incluso era imitada por el expresidente Correa en obras ofrecidas por él a diferentes ciudades y a diferentes alcaldes. Pero hay grandes rubros inconclusos que deberían ser actualizados: recolección de basura, tránsito y transporte público. ¿Qué ofrece al respecto? Bueno, ninguna ciudad puede decir que todas las cosas ya están realizadas. Ninguna. Pero Guayaquil sí puede decir que es la ciudad que mayor empleo, que más progreso, que más bienestar y que más belleza ha logrado durante todos estos años, durante todos los años de administración de los dos mejores alcaldes que ha tenido Guayaquil, el alcalde León Febres Cordero y el alcalde Jaime Nebot. El sello, cada uno a su estilo, lo dejó puesto y yo pondré el mío. Para mí, te repito, la familia es fundamental y ese será mi sello. Y para mí la familia tiene que ver con llegar hasta el último rincón de la ciudad, con obras, con servicios, y a eso me refiero con agua potable, alcantarillado, aceras, bordillos, completar todo lo que hace falta y a la par incrementar todo lo que hacemos ahora sin que sea nuestra competencia. No somos Ministerio de Educación, pero damos libros, tablets, computadoras. No somos Ministerio de Salud, pero tenemos club de diabéticos, atendemos a 500,000 de guayaquileños al año, con operaciones, con clínicas móviles, con hospitales del día. No somos Ministerio de Cultura, pero impulsamos el arte y el teatro aquí en Guayaquil. No, nosotros no somos banco, pero ya están aprobados 60,000 microcréditos para pequeños comerciantes, para informales, para emprendedores. Y sobre esas competencias que son específicamente municipales, por ejemplo, la recolección de basura dio un salto cualitativo con Febres Cordero, pero ya debe ser reactualizada nuevamente después de 28 años. No solamente eso, Alfredo, usted debería, me imagino que sí conoce, el tratamiento que se le da a la basura posteriormente que es recogida. Es que hay fallas. ¿Quién dice que somos perfectos? Aquí no se trata de decir que todo está hecho ni que somos perfectos. Aquí se trata de continuar por un camino de progreso, seguir avanzando, seguir llegando a toda la ciudadanía a través de nuestras obras. Si algo nos pueden decir a nosotros, es que somos... Ahora, el problema del tránsito, por ejemplo, que afecta a toda la población porque esa gente no tiene transporte propio, es un problema que no solamente está en las carreteras interprovinciales, sino que está en las ciudades diariamente.
por cuentagotas, pero matan aquí a la gente en las calles, a los peatones, y lo que hacen es echarle la culpa, querer ponerles multa. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, para ordenar el tránsito en Guayaquil de acuerdo a su categoría de una ciudad moderna y que ha progresado? Nosotros vamos a presentar nuestro plan integral como plan de gobierno, no solamente en materia de tránsito, más allá que la aerovía será una realidad durante la administración que a mí me competa. Eso va a mejorar, a aflojar, a poner más cómodo, si se quiere, y ahorrar muchísimo tiempo el tránsito en Guayaquil. Pero eso es una solución que ya está firmada y que la vamos a hacer realidad durante la próxima administración. Pero nosotros vamos a tener un acto justamente para presentar puntualmente cada una de las propuestas en los distintos temas que he mencionado en esta ocasión en términos generales para la ciudadanía. De eso se trata el plan de gobierno y de eso se tiene que enterar cada uno de los habitantes de Guayaquil. Pero a grosso modo es lo que te he dicho, llegar con obras y servicios a cada uno de los lugares que aún hace falta, y eso es cierto, y poder lograr que las familias vivan bien. Vivir bien es tener empleo. El municipio es el mayor generador de empleo. Ampliaremos los microcréditos. Vivir bien es tener salud. Vivir bien es tener educación. Vivir bien es poder disfrutar. Bueno, en todo caso la campaña está abierta. La campaña está abierta y por mi lado es solo trabajo. Trabajo y más trabajo. Propuestas positivas. De eso se trata. Candidata a alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes y cuando volvamos estará Ramiro Román, el abogado de la familia Gabela, y pese a la desclasificación de documentos y al retiro de la cláusula de confidencialidad, se sigue ocultando el contenido del informe del perito. Lo vamos a revisar al volver. Quédese con nosotros. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días a usted realmente por la invitación y también a todas las personas que nos escuchan. A usted gracias por acompañarnos. Hay algunas contradicciones, abogado, en cuanto al informe que hizo el perito Mesa en el caso Gabela. Primero escuchemos lo que dijo el expresidente Correa ante la comisión en la asamblea. Una cosa es el informe del perito, y no sé si hubo uno solo o hubo varios, me parece que hubo otro peritaje, ¿no? Otra pericia. Y otra cosa es el informe de la comisión, que tenían que hacerlo los ministros, eran 5 los ministros involucrados. Los ministros tenían la obligación de ellos, así lo dice el decreto, no el perito, ellos hacer el informe. Pero supongo que en el informe pues recogieron otras conclusiones, porque la conclusión que a mí me presentaron es que no es que estaban validando, insisto, siempre teníamos dudas, pero ya no pudimos ir más allá, ¿no? Validando la conclusión de la Fiscalía que se trató de delincuencia común. ¿Cómo entienden ustedes de eso? Que al expresidente le llegó el informe de los ministros concluyendo que era delincuencia común. Bien, yo creo que la amnesia ha sido la base fundamental de todas las comparecencias de ministros y ahora del expresidente Rafael Correa. Yo quiero ser sumamente enfático en que el presidente sí tuvo los insumos del tercer producto. Como dice él, que hubo insumos del perito, por obvias razones tratémoslo entonces como insumos. Dentro de esto, ¿qué es lo que significa? Se habla de exámenes balísticos. ¿Acaso eso hablaba el primero y segundo producto? No. Por consiguiente, ¿qué es lo que sucede dentro de esto? El presidente fue informado por el Comité Interinstitucional respecto a todo lo que pasó en las sesiones del 16 de octubre, 30 de octubre del 2013 y 18 de noviembre del 2013. Por consiguiente, fueron 3 sesiones sumamente importantes, donde incluso hubo un representante de la Presidencia de la República y también un representante de la investigación de la inteligencia ecuatoriana. Entonces, dentro de esto yo creo que hay que tener unas posiciones claras. El presidente puede no recordar cosas o no querer recordar ahora, pero él tuvo conocimiento de todo lo que realmente sucedía dentro del Comité Interinstitucional. Bueno, pero ahí el expresidente les está lanzando la pelotita también a los 5 ministros, porque si él no cambió el informe, si no mintió sobre la información que recibió, ¿quién ocultó? ¿Quién mintió? Los ministros que recogieron
otras conclusiones de las que decía el informe que ellos presentan, o el perito que dice que su informe, que daba hasta los nombres de autores o cómplices del crimen, no era por delito común? El problema es que siempre, desde antes ya sabíamos qué es lo que hicieron para conformar un comité interinstitucional. Primero, no tomaron en cuenta a la Fiscalía General del Estado, que tiene que investigar directamente por el artículo 195 de la Constitución. Y en segundo lugar, siempre quisieron buscar delincuencia común, evitando cualquier posibilidad de que exista el tercer producto. Y es tan grave que termina en la Contraloría, incluso glosando a quien recibe ese tercer producto y al perito Roberto Mesa. Es decir, se guió hacia quien había recibido el tercer producto en el Ministerio de Justicia y posteriormente también frente al perito. Eso quisieron hacer, enjuiciar a esas dos personas, pero ha cambiado toda la esencia cuando aparecen los ministros diciendo sí recibimos el tercer producto. Por consiguiente, el presidente no puede decir, o expresidente no puede decir que no existió el tercer producto. Sinceramente, lo único que yo pediría, primero, es que se deje de injuriar, que se deje de plantear situaciones de tipos de prepotencia que ya nosotros los ecuatorianos debemos de evitar y vivir en paz. Para no salirnos del caso, hay algo que es esencial. Hay un perito que dice que hay un informe con un tercer producto donde habla incluso y que dio nombres de quienes eran los autores, los cómplices de un crimen que no fue por delito común. Él dice que ese informe le entregó al ministro, en ese entonces era Lara. Lara dice haber recibido un tercer informe y que lo presentó al comité y que en el comité lo discutieron, que hablaron y que luego eso solo se le podía dar a conocer al presidente. Ahora, este comité interinstitucional, los que tuvieron acceso al informe del perito en ese entonces, ¿quiénes eran? En 2013 estaban en ministerios de Justicia, Interior, de Defensa, Coordinador de Seguridad y estaba la Secretaría de Transparencia. O sea, José Serrano, estaba María Fernanda Espinosa, estaba Homero Orellano, estaba Cristian Castillo. De las comparecencias de algunos de ellos, porque otros ya ni siquiera están, ¿qué han podido sacar? Porque el tema es claro. Mire, primero hay pluralidad de sujetos de la actuación dentro del derecho. Yo creo que en derecho penal tenemos que ser claros en la accesoriedad y la convergencia que da este tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Que necesariamente van desde el acto a cometer un hecho delictivo, punto. De la segunda parte, ¿de dónde tenemos la accesoriedad? Tiene que haber en el acto de función autores. Dentro de los autores están los funcionarios que intervienen, comenzando desde el expresidente de la República. En este momento no pueden comenzarse a olvidar y tratar de establecer las no comparecencias en los diferentes lugares. Primero, a la Asamblea y también a la Fiscalía General del Estado. Yo quiero dejar claro también que siempre tenemos nosotros que intervenir frente a una reconstrucción de un producto que no aparece, porque tiene que haber investigación también por qué desaparecen los documentos. ¿A quién se pretendió siempre proteger dentro de esto? Esto no podemos dejar los ecuatorianos que suceda. Por consiguiente, aquí hay varios delitos, pero la única verdad es que persiguieron al general Gabela, a su familia, y también terminaron ejecutando y asesinando al general Jorge Gabela. Nosotros no podemos perder esa óptica y frente a esa posibilidad ya hay una concurrencia de infracciones que está agravando los actos cada vez y llevando a que se lleve a llevar al derecho humano a que participe directamente dentro de esto. Por eso la defensa de la familia de Gabela considera que el informe del perito existió, que se perdió o lo perdieron o que alguien lo manipuló. Pero escuchemos algo más de lo que dijo el perito. ¿Conocieron los nombres de autores, cómplices y encubridores? Sí, señor Asamblea, todos conocieron. Tan claro allí. Entonces, si se sabe los nombres, si el perito sabe los nombres, ustedes conocen si ante las autoridades en fiscalía él dio los nombres porque allí los órganos correspondientes es quienes tienen que investigar, o el perito quiere volver a hacer el informe para ahí decir lo que sí se acuerda. Lo que pasa es que en la Fiscalía tenemos reservas
y es lo peor que puede pasar en el Ecuador cuando se trata de derechos humanos y cuando estamos frente a organizaciones delincuenciales, como así aparece dentro de la última parte o en las conclusiones del segundo informe del perito para justamente clarificar para pasar al tercer producto. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy necesario. Si el perito tiene que hacerlo en forma pública, y es importante que eso suceda. Yo creo que esta posición de la Asamblea ha ayudado más que la investigación de la Fiscalía, que es con reserva lo que ha ido transparentando todo al país. Yo siempre he insistido que en los casos de derechos humanos no podemos dejar que sean reservadas las cosas, sino que tiene que ser en una situación pública. El perito tiene que en una reconstrucción establecer justamente aquello. Si es que ese es el camino dentro de lo que tenga que hacer la Fiscalía, pero no quiero entender también que la Fiscalía nos diga, vamos a hacer con reserva, traigamos el perito y hagamos una reconstrucción. Entonces, ¿en qué estamos quedando y a qué queremos llevar? Cuando el propio presidente ha hablado de la necesidad de la desclasificación de los documentos, de que se transparente todo en este caso. Ahora, hay otros temas del cual el perito ha hablado, denunciaba que, por ejemplo, que la secretaria del Comité Interinstitucional en ese entonces, haciendo mención al viceministro, a César Augusto Ochoa en ese entonces, él denunció, el perito, que en algún momento le enviaron un mail pidiendo que elimine una parte del informe, que eran hojas, que eran capítulos, que eran anexos del informe final. Eso lo dijo ya hace bastante tiempo, y sobre eso, por ejemplo, ¿qué se ha investigado? Bueno, realmente esa situación es otro delito más que tenemos dentro de esto. Yo creo sinceramente que la Fiscalía tiene que hacer un trabajo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una observación directa de muchas cosas. Si nosotros queremos llegar a establecer primero en la Comisión de la Verdad asuntos de derechos humanos, estamos viendo que dentro de esta violación de derechos humanos existe sistemáticamente una posición frente al caso del general Gavela, y dentro de eso también hay otros casos que ha investigado el perito. Estamos hablando ahora del caso del señor coronel, estamos hablando de una ampliación del caso de los hermanos Restrepo. Entonces realmente hay una cantidad de escenarios que se están presentando y que se está aclarando respecto a la investigación que se hace por parte del perito Roberto Mesa y su equipo en el caso Gavela. Yo espero realmente que dentro de esta parte los medios de comunicación y los ecuatorianos y ecuatorianas podemos tener una información más directa dentro de lo que significa una investigación concreta de lo que sucedió en, primero, organización delictiva, o si hay personas dentro de esa organización, dentro del Estado, y qué pasó realmente con los funcionarios que debieron intervenir. Segundo, ¿qué es lo que sucede dentro de lo que tiene que ver con la utilización de personas que no eran funcionarios y que actuaron para ejecutar los actos en el caso Gavela? Y tercero, ¿qué es lo que significa realmente esa utilización de esos medios frente a la sistematización en violación de derechos humanos? Porque eso significa que el Estado ecuatoriano se ve comprometido a través del gobierno de turno. Pues en este momento está el presidente Lenín Moreno, pero existe el Estado ecuatoriano quien tiene que intervenir frente a la Administración de Justicia. Las respuestas que espera la familia Gavela y Ramiro Román, su abogado, hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un gusto realmente. 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Guillermo Abad, el director de Justicia Vial. El problema sistémico de la inseguridad vial y la necesidad de voluntad política y compromiso ciudadano. En pocos minutos lo analizamos. Quédese con nosotros. Las tragedias en las vías Cuenca-Molleturo con la baja de 12 hinchas del Barcelona y en la vía Pifo-Papayacta con la muerte de 24 personas, una cifra parecida a las que cobraban hace algunos años los incidentes bélicos con el Perú, ponen de manifiesto la pésima situación sistémica de la seguridad vial en el Ecuador, pues ambos vehículos circulaban irregularmente, el uno sin permiso
y el otro con permiso sin cumplir las normas correspondientes. Está con nosotros Guillermo Abad, director ejecutivo de Justicia Vial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Cada vez que ocurre una tragedia vial se reproduce la misma historia. Anuncios espectaculares de las autoridades, el clásico "yo no fui" de los transportistas, prevalidos de sus palancas políticas, y el mismo final de burla a la ley y al dolor de las familias de las víctimas. ¿Qué reportan las estadísticas de muerte en carreteras? La alta tasa de siniestralidad que vive nuestro país por más de 10 años no es una coincidencia, es una consecuencia de la incapacidad que ha tenido el Estado en sus diferentes poderes y la sociedad en su conjunto para mitigar los siniestros viales. Por eso, con sobrada razón, Justicia Vial ha manifestado que el siniestro de tránsito per se es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley, cadena o inobservancia que va configurando una bomba de tiempo llamada siniestro, que necesita de un pequeño detonante que normalmente es la imprudencia de cualquier actor vial para que esta bomba estalle. Y acto seguido cometemos un error, que es simplemente investigar el último eslabón de esa cadena, cuando lo lógico es investigar toda esa cadena de inobservancia, y nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con la implicación de las autoridades del Estado en mayor responsabilidad y en un menor grado de responsabilidad, pero de los usuarios viales. Ese es el diagnóstico el que asunto hemos es venido sistémico. diciendo desde hace años. Si se recuerda lo que ocurre diariamente en las ciudades con peatones, ciclistas, motociclistas, que no alcanzan dimensiones de espectacularidad, porque la tragedia en número de muertos es por goteo, pero es diario e imparable. Por ejemplo, hay estadísticas o solo se dispone de reportajes esparcidos en los medios de comunicación acerca de muertes de peatones, de motociclistas, accidentes en la ciudad. Sí, es sistémico. Mire que las estadísticas son totalmente desfavorables. En el caso de siniestros de magnitud con más de 15 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos, la periodicidad en nuestro país es de 24 días versus la Comunidad Europea es de 720 días. Y lo preocupante es que la sociedad está siendo indolente, está siendo indiferente ante esta tragedia, y estamos destinados a continuar en esta alta tasa de siniestralidad si seguimos haciendo lo mismo. No podemos tener un resultado distinto si seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo como Estado, como sociedad? El que no hemos podido implicar a la sociedad para trabajar a favor de la seguridad vial. En efecto, ese es el meollo del asunto. Este problema es un problema cultural, de todos, de autoridades, de choferes de transporte público, transporte privado, transportistas, de usuarios, peatones, también de medios de comunicación.